A veces se siente que Dios está callado. Tal vez te has preguntado si Él realmente escucha tus oraciones, preocupaciones y temores. Yo te prometo que Él realmente está ahí. Él te ama y Él quiere comunicarse contigo. El reto es saber cómo Él te habla. Me he dado cuenta que Dios me habla por medio de las Escrituras, los escritos hechos por profetas que vivieron hace mucho. Yo sé que por causa de estos libros sagrados, tú también puedes escuchar la voz de Dios. En la Santa Biblia leemos sobre el ministerio y la vida de Jesucristo y de siglos de profetas que predijeron su venida. Pero las palabras de Dios no terminan con la Biblia. Mediante un profeta, Dios trajo a luz el libro de Mormón, un segundo testigo de las verdades de la Biblia, otro testamento de Jesucristo. Pedid y recibiréis. A principios de 1800, un joven llamado José Smith tuvo fe en esta promesa. En una arboleda, él oró para saber cuál iglesia era verdadera. La respuesta que recibió era una respuesta a las oraciones de millones de personas. El Padre Celestial y Jesucristo se le aparecieron a él. Cristo le dijo a José que verdades sagradas habían sido distorsionadas y su iglesia verdadera no estaba en la tierra. Pero Cristo le prometió restaurar su iglesia y relevar todo su evangelio a José en el futuro. No mucho después de ver esa primera visión, José fue visitado por un mensajero celestial llamado Moroni. Le contó a José de un libro escrito en las planchas de oro que contenían un registro de la gente que vivía en las Américas en épocas antiguas. Moroni explicó que el evangelio de Jesucristo estaba contenido en este registro y que Dios quería que José lo tradujera. La historia que cuenta comienza en Jerusalén, aproximadamente 600 años antes de Cristo, donde un profeta Leí vivía con su familia. Dios le dijo a Leí que la ciudad pronto sería destruida, porque la gente se negaba a escuchar a los profetas y a vivir el evangelio de Jesucristo. Dios mandó a Leí que saliera de Jerusalén con su familia y les prometió que les guiaría a una tierra nueva. Confiando en la guía de Dios, Leí, su esposa y sus hijos dejaron todo lo que tenían. Los hijos menores de Leí, Nefi y Sam, felizmente obedecieron las direcciones de Dios, pero sus hermanos mayores, Lamán y Lemuel, no siempre eran tan fieles. La familia se encontró con muchas dificultades mientras viajaban por los años en el desierto, y estos hermanos mayores, con frecuencia, lamentaban la vida que dejaron en Jerusalén. A veces Lamán y Lemuel aún llegaban a ser violentos con Leí, Sam y Nefi, y les culpaban por sus dificultades. No confiaban que Dios les guiaba a una tierra prometida. Eventualmente, después de un duro viaje por la tierra y el mar, la familia de Leí llegó a las Américas, donde ellos se establecieron. Pero los desacuerdos entre la familia una vez más se volvieron intensos. Nefi y Sam con sus familias se separaron de las familias de Lamán y Lemuel. Con el tiempo, estos grupos llegaron a ser dos grandes civilizaciones, los nefitas y lamanitas. Con el tiempo, Dios mandó a los profetas entre los nefitas y los lamanitas. Estos profetas predijeron la venida del Mesías, Jesucristo, quien vendría para rescatar a su pueblo de la muerte y el dolor. Los profetas predicaron el evangelio de Jesucristo a la gente. Sus profecías y escritos están contenidos en el libro de Mormón. Miles creían en los profetas y esperaban con fe el día cuando el Salvador vendría. Cuando los seguidores de Dios eran humildes y obedientes a sus mandamientos, ellos eran bendecidos con paz y prosperidad, pero muchos también rechazaban las enseñanzas de los profetas. Ellos persiguieron y mataron a los profetas y a sus seguidores. El libro de Mormón registra generaciones de guerras y paz entre los nefitas y lamanitas. A pesar de todo esto, los creyentes con fe esperaban el nacimiento de Jesucristo, sabiendo que todas las injusticias y dificultades serían resueltas mediante su sacrificio y expiación. Como los profetas habían predicho, Jesús sufrió y murió en la cruz, pero su vida no terminó con su crucifixión. Él vivió otra vez, y al vivir otra vez, visitó a sus seguidores en Jerusalén, y también a ellos fielmente esperándolo en las Américas. El pináculo del libro de Mormón es el ministerio personal de Jesucristo entre los nefitas un poco después de su resurrección. Él los sanó y oró por ellos, así como lo había hecho por ellos en el otro lado del mundo. Les enseñó del plan de Dios y su papel en él.
La gente se regocijó y prometió acordarse de él siempre. Por muchos años después del ministerio de Cristo en las Américas, la gente vivió en armonía. Un profeta escribió: ciertamente no podría haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Tristemente, así como sus hermanos y hermanas en el otro lado del mundo, eventualmente rechazaron a los profetas y enseñanzas de Cristo. La gente en las Américas también eventualmente rechazaron a Dios. Muchas guerras sucedieron y enteras civilizaciones fueron destruidas. En medio de esta destrucción, Dios mandó a un profeta, conocido como Mormón, que compilara todos los registros de los profetas, desde Leví hasta la época de Mormón, en un solo tomo. Fielmente, Mormón obedeció el mandamiento de Dios y dejó sus registros con su hijo, Moroni, antes de morirse. Los escritos de Moroni son los últimos incluidos en este registro antiguo. Sus palabras describen una civilización destruida, el fin apesadumbrado de una gente que una vez felizmente confiaron en Dios. Completamente solo y rodeado por la destrucción, Moroni obedeció el mandamiento de Dios de sellar el libro y enterrarlo, donde se quedaría hasta que José Smith fue dirigido a encontrar y traducirlo. Las últimas palabras de Moroni no son escritas a su propia nación, deshecha por las guerras, pero a la vez son escritas para ti y para mí. Él te insista que leas el libro de Mormón y que luego pidas a Dios con un corazón sincero, teniendo fe en Cristo, si ese registro es verdadero. Su promesa al mundo es que si lo haces, Dios manifestará la verdad de Él por el poder del Espíritu Santo. Lo he hecho. He leído y orado sobre el libro de Mormón para recibir mis propias respuestas. Sentí muy profundamente que las cosas que yo leía eran verdaderas. Realmente sentí que mientras que leía, que las palabras que yo leía eran las palabras de Dios, hablándome personalmente. Y sé que tú podrás sentirlo también. Dios dio instrumentos y asistencia para ayudar a José Smith a traducir el libro de Mormón. Y Dios también eligió a los 11 testigos para ver las planchas. Después de que José Smith terminó de traducir el libro de Mormón, Dios le dio más instrucciones para preparar el mundo para la segunda venida de Jesucristo. Instrucciones para restaurar la iglesia de Jesucristo.